Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en una negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ahora ecuatoriana. Un consejero popular que se considera ideólogo de un movimiento de personas e internautas que son seres humanos diferentes a los ciudadanos. Porque los ciudadanos son individuos que tienen deberes y derechos que se los da el gobernante de turno de un país. Hoy, por ejemplo, tenemos deberes y derechos menos que en el tiempo del gobierno de Rafael Correa. Tenemos derechos menores porque ya no tenemos derecho a educarnos en las 100 mejores universidades del mundo cuando somos buenos estudiantes. Tenemos derechos menos que en la época de Rafael Correa porque ya no tenemos el derecho a que el gobierno nos construya una casa si nosotros no la tenemos, pero sí tenemos el terrenito para que en ella nos la construyan. Ya no tenemos el derecho a que nuestros estudiantes puedan ir a colegios y escuelas con infraestructura costosa, como son los colegios del milenio, donde hay profesores especializados por materias, donde hay laboratorios, donde hay canchas deportivas, donde hay internet, y nos quieren devolver a escuelitas de 4 paredes y un techo con un profesor para todas las materias y para todos los grados. Es así como nosotros decimos que ciudadano es un individuo que tiene deberes y derechos que se los da el gobernante de turno. Antes, en Estados Unidos, los latinoamericanos tenían deberes y derechos. Hoy, los latinoamericanos que quieren entrar a Estados Unidos tienen menos derechos, son más perseguidos y si se los encuentra por cualquier cosa, se los deportan. Eso es ser un ciudadano. Es muy diferente ser una persona. Cuando usted es una persona, usted es un individuo que tiene la posibilidad y la capacidad de decidir por sí mismo en todo. Y esto se comienza a practicar desde la infancia, donde el padre le pregunta ¿qué quieres comer? Y luego, cuando no va a clases, porque ahora todavía tenemos la obligatoriedad de usar uniformes que ojalá un día desaparezca, el día sábado y domingo le pregunta ¿qué quieres hacer? ¿A dónde quieres ir? ¿Quieres irte a nadar? ¿Quieres irte a jugar en el parque? ¿Qué ropa quieres ponerte? Y luego, todos los días, el niño decide qué película quiere ver, qué juguetes le gustan más, cuáles son sus mejores amigos. Todo este ejercicio de aprender a decidir por sí mismo en todo fue factible solamente a finales del siglo XX y desde ahí hasta la fecha, en especial en países que no eran ricos, porque en los países ricos esto ya se practicaba desde mucho tiempo atrás. Pero en los países pobres era diferente. No se podía practicar la libertad de elegir y en algunos, como en el caso de los países socialistas, el Estado decidía cuáles eran los juguetitos, cuáles eran la vestimenta, cuál era el canal de televisión. Ponían solamente 2 canales, el canal de la universidad y el canal del Estado. ¿Cuál era la emisora? Había solo una. Y así todo el mundo estaba obligado a no escoger, aprendía y se entrenaba para no escoger, para que alguien escoja por ellos, que eran justamente
los dirigentes del Partido Comunista, que decidían la suerte y muerte del resto de los seres humanos de ese país. Esto precisamente fue lo que llevó a que el comunismo dejara de ser una opción política en el siglo XXI, porque toda la humanidad, en todas partes, se abrió el mercado global, y entonces se podía obtener ropa de muchas partes del mundo, comidas de muchas partes del mundo, canales de televisión de muchas partes del mundo, noticias de muchas partes del mundo, y se acentuó más el momento que apareció la Internet. En el momento en que aparece la Internet, la información deja de ser controlada por el Estado, por los partidos políticos, por los hombres ricos y dueños de los medios de comunicación, y la información y el conocimiento que va junto con ella comienza a llegar a todos los niveles de la especie humana. Los celulares hacen la revolución, al igual que la computadora y al igual que el Internet. Y ahora ya estamos hablando de G5, velocidad a sumamente alta velocidad. La televisión satelital abre la posibilidad, y el mundo digital, de que ya no tengas un canal de televisión, sino 200 y 300 canales. Esto cambia completamente al ser humano, y dejamos todos de ser ciudadanos y comenzamos a ser todos los seres humanos personas. Y estas personas redefinen su existencia, su personalidad, sus gustos a través de Facebook, de Google, de las redes sociales, que se convierten en una nueva forma de vivir. Los individuos ya no viven solamente una vida real, aquella de comer, de enfermarse, de caminar, de trabajar, de hacer dinero, sino que también comenzamos a vivir lo que se llama una vida virtual. Y esa vida virtual tenemos relaciones con los amigos, compartimos opiniones, nos reímos a través del Internet, existimos y nos identificamos y nos dibujamos a nosotros mismos. Ponemos las fotos que más nos gustan, ponemos nuestra descripción de lo que nosotros somos de acuerdo a lo que queremos ser. Ni siquiera reconocemos quiénes realmente somos. Y nosotros nos imaginamos a nosotros mismos de otra forma. Antes era imposible imaginarse a uno mismo. Tenía que venir un escritor, tenía que venir un periodista, tenía que venir otra persona y decirle a uno: sabes, tú eres así. Es más, tenía que venir un profesor para decirle: tú eres un médico. Hoy, cada ser humano se imagina a sí mismo, y esto se llama persona, el individuo que puede decidir e imaginarse a sí mismo. Esto es lo que yo defiendo, el poder de las personas. Creo que tenemos que pasar de la revolución ciudadana a la revolución de las personas, a la revolución de los internautas. Y esto fue lo que se vio en las protestas de Ecuador, cuando los internautas, que eran indígenas ahora, se convirtieron en los más vigorosos enemigos de la policía y del ejército, y gracias al celular. El celular les decía dónde estaba su enemigo, cómo confrontarlo, para dónde correr, qué hacer, y es más, convertía en información pública a nivel del planeta Tierra la violencia de la policía, la violencia del ejército y la violencia de
los mismos manifestantes. La conciencia en sí de los acontecimientos, el valor y el sentido de la lucha, la opinión no mediatizada. Cuando los medios de comunicación antes, si estaban con Correa, ocultaban una información. Si estaban contra Correa, como están ahora, ocultan otra información. Hoy, los medios de comunicación perdieron el territorio de dominio. Y ahora la comunicación creíble es una decisión que cada ser humano toma cuando recibe en cascada toda la información que proviene tanto de los medios oficiales, tanto de los medios nacionales, tanto de los medios internacionales y tanto de los actores del momento, los que protestan, los que se enferman, los que sufren, los que ríen, los que se burlan, todos. Y eso le permite a cada uno y a cada uno de nosotros seleccionar y decidir cuál es lo más cierto, cuál es lo más valioso, porque lo que es más valioso ya no es solamente lo cierto, es aquello que tiene significado. Un gesto, como matar a un indígena, no es algo anormal en la vida del Ecuador. Matar a un indígena, violar a una indígena, era un acto normal, era una costumbre en este país. Que los indígenas murieran en las minas era normal. Que los indígenas murieran en los campos por las pestes, las enfermedades o la desnutrición era normal. Eso no era nada novedoso. Tuvo que llegar esta protesta para que el indígena que muere ya deje de ser un individuo que tiene una muerte normal. Y la muerte de ese individuo se convierte en un significado. Y el momento en que la muerte de un ser humano cambia de ser un evento frecuente, una normalidad, a tener un significado, nosotros dejamos de ser ciudadanos y pasamos a ser personas. Y el significado de esas muertes, de esas 8 muertes, es lo que le cambia completamente al sentido de este gobierno. El sentido de este gobierno al matar 8 personas, que es la mayor cantidad de muertos que haya sucedido en la historia reciente del Ecuador, por protestas populares, y que hayamos sido testigos de cómo los policías le matan a palos a una joven adolescente en Guayaquil, indígena, 8 policías, y que hayamos sido testigos oculares en el mismo momento en que un policía dispara una escopeta de perdigones y mata a un indígena que pasó antes de morir por 8 días de agonía en un hospital. Todo eso nos sensibiliza, nos irrita y nos permite señalar que Lenín Moreno es un verdugo, un culpable, un criminal de lesa humanidad, no porque mató 8 indígenas que pudieron haber muerto en un accidente de tránsito, porque lo hizo en una protesta popular, porque lo hizo utilizando una ventaja, porque lo hizo desoyendo la razón, porque lo hizo para imponer su autoridad, para hacer lo que él dice, imponer sus principios.
porque usó la crueldad como recurso y arma política. Y por eso es que en este momento ha venido desde las mismas Naciones Unidas que él solicitó su ayuda, enviadas por Bachelet, una comisión que llega desde Chile a investigar y a poner sobre el tapete toda la estúpida conducta de nuestro presidente Lenín Moreno. Muchas gracias.